Bien, vamos a empezar con esta tercera idea que quiero plantearles, ¿no? Recuerden que hemos visto el tránsito del derecho del siglo XX al derecho del siglo XXI y luego hemos afirmado el Estado constitucional. Lo tercero que quisiera plantear, aunque ya lo hemos venido haciendo a lo largo de las dos situaciones distintas, es ver un poco la evolución del Estado liberal y el Estado social hacia el proyecto del Estado constitucional, pero en materia tributaria. O sea, aquello que hemos visto antes en materia constitucional general lo vamos a aterrizar ahora a materia tributaria. Bien, entonces empecemos. Lo primero que hay que ver es de qué estamos hablando cuando hablamos del fenómeno tributario. Esto es muy importante porque históricamente el fenómeno tributario fue solo el tributo y sin embargo hoy día el fenómeno tributario son muchas más cosas que el tributo. Lo que vamos a ver ahora es una presentación un resumen muy sencillo y muy simple de lo que la teoría del derecho tributario ha señalado que es el fenómeno tributario. Solamente quisiera recordar algunos nombres que sugiero que ustedes lean en su día. En primer lugar, el padre del derecho tributario moderno es un profesor italiano que se llamaba Benvenuto Griziotti, que tiene un libro que se llama La capacidad contributiva y que uno de los pocos lugares donde ese libro está es en la biblioteca del IATA, de manera que ustedes podrían revisarlo y fotocopiarlo. No existe más que un ejemplar en el IATA y otro mío de este libro en castellano. Benvenuto Griziotti lo que hizo, puso los pilares fundamentales para la estructuración de la teoría del derecho tributario. Y Benvenuto Griziotti lo que quería era preguntarse cuál es la causa final del derecho tributario. Evidentemente él dijo que era la capacidad contributiva, y la noción de capacidad contributiva antes del Estado constitucional fue el elemento central que guió la teoría del derecho tributario. Pero bueno, volvamos a nuestro asunto. Fíjense, aquí, esto que ven ustedes acá, es lo que llamaríamos la norma jurídica. Lo hemos visto hace un rato y decíamos que hay un elemento que se llama la hipótesis de incidencia, hay un conector lógico llamado el entonces y hay un mandato que es la respuesta. Esta es la norma jurídica, o sea, está en el plano de la teoría, si quiere, o de la teoría. No es el plano de la realidad. La norma jurídica no está en la realidad, no es una realidad tangible. La norma jurídica es un deber ser, por eso su plano es normativo. La norma jurídica no es un ser, la norma jurídica es un deber ser, es lo que tendría que ser. Y de otro lado tenemos la realidad. En la realidad hay hechos económicos. Cuando un hecho económico se refleja o refleja la hipótesis de incidencia, entonces esta hipótesis subsume al hecho. Subsumir quiere decir se lo traga, lo transforma y lo escupe, por poner una idea muy fácil de captar, lo escupe y lo transforma en un hecho imponible. La hipótesis, cuando se recrea en la realidad, convierte al hecho en un hecho imponible. Y el mandato jurídico incide sobre el hecho imponible para dar origen a la relación jurídica. En realidad el mandato también va a existir en la realidad. El mandato va a venir por acá y va a existir cuando la relación jurídica, que es una relación entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, para que éste cumpla su prestación principal, cuando la prestación principal es cumplida, el mandato se extingue. El mandato surge en la realidad. Por eso es que se dice que la norma jurídica es una hipótesis de un mandato que va a originar un mandato y va a transformar la realidad. Esto es lo que clásicamente se llama el fenómeno tributario. En el fenómeno tributario se ha planteado que esto de acá que ustedes están viendo en este momento sea el tributo. Hay otras personas que dicen que el tributo es esto, la relación jurídica. Y hay otras personas que dicen que el tributo es esto, la prestación principal y la prestación formal. Sería muy útil que ustedes, ahora que están viendo esto, revisen algunas normas de la Constitución, el artículo 2, el artículo 74, por ejemplo, o algunas normas del Código Tributario, la norma 2 del título preliminar, podrían revisar el artículo 1 o el artículo 11 y se descubran, por ejemplo, tanto en la Constitución como en el Código Tributario, a qué le llama
tributo. Algunas veces, insisto, le llaman tributo a esto, le llaman tributo a esto otro, o le llaman tributo a esto tercero. ¿Por qué esto es importante? Porque el tributo, como vamos a ver en un siguiente momento, tiene es un concepto multívoco, tiene varias maneras de entenderse. Y a veces la gente otra vez se confunde creyendo que el tributo es una sola cosa. El tributo puede ser varias cosas distintas. Muy bien. En el Estado liberal, como ya les adelanté, el Estado ejerce su jus in imperium, que es una situación de hecho. Para los liberales, los teóricos del derecho tributario liberal, el tributo es una imposición. Es decir, el tributo existe. Su justificación es que el Estado tiene poder y me lo exige. Por lo tanto, la Constitución lo que tiene que hacer es poner límites a esa exigencia del Estado. O sea, el Estado es un ente que me exige, porque tiene poder, pagar tributos. Entonces, la Constitución funciona como un contenedor, como un límite al Estado para que su poder lo ejerza racionalmente. Los primeros teóricos del derecho tributario decían, la Constitución viene a ser un apoyo para limitar el poder del derecho, el poder, del Estado al exigirme. Entonces, para esa visión, el problema de los límites del poder político termina siendo uno de interpretación de la Constitución. Porque en el fondo la Constitución lo que hace es transformar el poder desnudo en poder jurídico. Entonces, en esta visión, la Constitución es un apoyo a la interpretación legal para defender al ciudadano frente al abuso del Estado. Por eso es que dicen, la Constitución establece límites a ese jus imperium. Por eso el ciudadano es protegido bajo ciertas reglas, ¿no? Principio de reserva de ley, principio de capacidad contributiva, etc. Es decir, el Estado es contenido a través de ciertos límites de principios a la actuación del Estado. ¿Qué es lo que pasa luego? Esto que ustedes ven acá me podría tomar unas 3 horas en explicarlo, pero es lo que ustedes conocen como la estratificación de los contribuyentes. Las administraciones tributarias dividen a sus contribuyentes según su capacidad de recaudación o su capacidad de aporte a la recaudación. Están los ricos, los medianos y los de abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto de acá que ustedes están viendo como una flecha, en realidad no es una flecha, debería ser una curva, pero como yo no sé usar PowerPoint, lo he hecho como una flecha. ¿Qué es eso? Esa es la curva de la recaudación. Hay una situación en la que lo que está encima de esta curva es el espacio donde la SUNAT puede fiscalizar. ¿Por qué puede fiscalizar? Porque la relación, el ratio o la relación entre costo de fiscalización y posible resultado de recaudación es una relación donde el costo es menor siempre. Entonces, cualquier cosa que yo haga con el principal contribuyente de Perú, cantidad de funcionarios que les ponga yo a fiscalizar, va a ser siempre menos costoso que lo que yo le pueda encontrar a ese contribuyente. Entonces, la fórmula dice, lo que está por encima de esto es el lugar de la fiscalización. Pero cuando estás debajo de esto, normalmente no vas a poder fiscalizar. ¿Por qué no vas a poder fiscalizar? Porque es muy costoso. Y entonces ahí generas una serie de acciones de inducción, que van desde la ideología, el derecho penal, los controles móviles, los controles de comprobante de pago, etc. Pero acá habrá una economía sumergida y un espacio de la informalidad tributaria donde ya ni siquiera puedes inducir a nada, porque esto está fuera del ámbito de actuación de la administración. Entonces, lo que ocurrió en el derecho fue lo siguiente. Si yo quiero cobrar tributo a esta gente que está aquí, yo necesito crear instrumentos que me permitan luchar contra el fraude de ley, porque acá hay fraude de ley, o contra la evasión, porque acá abajo hay mucha evasión. Entonces se empezaron a crear muchos deberes formales que hacían que la administración estuviera en capacidad de poder enfrentarse a esta situación. Habían deberes formales de información, tipo las declaraciones tributarias, habían deberes formales de ayuda en la recaudación, hoy día llamaríamos los regímenes de retenciones, percepciones y detenciones. La gran pregunta constitucional es, ¿para qué sirve esto? O si tiene validez constitucional. Eso el Estado liberal no lo podría resolver.
porque en el Estado liberal eso no serían asuntos tributarios, tendrían que ser asuntos de derecho administrativo, por lo tanto fuera del marco de la Constitución en términos tributarios. Por eso es que estas cosas aparecen en el Estado social. El Estado social, dice la postura, y lo hemos visto hace un rato, requiere mayores ingresos tributarios. Por lo tanto, necesita una relación del ciudadano consigo como una relación de deber de contribuir. En el Estado social se establecen o se aceptan constitucionalmente los pagos a cuenta, se establecen los deberes de información tributaria y se generan sistemas de retención y percepción en la fuente. En la Constitución, en el Estado social, se acepta que los ciudadanos tienen deberes. Y muchas veces esos deberes están por encima de los derechos. Por lo tanto, en términos del derecho del siglo XX, diríamos, en el Estado social ya no prima la libertad humana, o sea, los principios que defienden al ciudadano, sino priman los deberes del ciudadano para con el Estado. Y por eso el Estado social es un Estado que impacta mucho. ¿Cuáles serían algunas de las afirmaciones de este Estado social? Serían, básicamente dos. Uno, que el Estado tiene un legítimo interés para que los ciudadanos contribuyan a su financiación. Por lo tanto, ese legítimo interés, antes llamado poder, se ve respaldado por una idea, que es el deber de contribuir. Pero como es el Estado del siglo XX que ha salido del liberalismo, en el Estado social se mantiene la idea de los límites al poder. Por lo tanto, hay un deber de contribuir que refleja el interés del Estado, pero es un deber de contribuir que está limitado a su vez por los principios, en concreto por la capacidad contributiva. La Constitución de 1978 española dice, por eso, que todos están obligados a contribuir con el Estado, ¿no es cierto?, conforme a su capacidad económica. La Constitución alemana dirá lo mismo, la Constitución italiana dirá mucho más todavía. Es decir, hay deber de contribuir, hay un interés estatal, pero ese interés estatal está limitado por la capacidad contributiva. El Estado constitucional tiene otra lógica, lo hemos visto, ¿no es cierto? Hemos dicho que el derecho tributario sirve al proyecto de la Constitución, por lo tanto las instituciones tributarias no pueden ser comprendidas a cabalidad si no es a la luz de la perspectiva de la Constitución. La Constitución viene a ser un parámetro de validez formal y material del derecho tributario. El derecho tributario sirve además a una recaudación en justicia. ¿Cuál es la recaudación en justicia? La financiación del ciudadano. La actividad tributaria entonces se pondera entre el deber de contribuir y los derechos de los ciudadanos. El ciudadano parte de entender que tiene un deber derecho y libertades que le garantizan. Por eso, en el Estado constitucional, el planeamiento tributario debe diferenciarse claramente de la ilusión fiscal. En un Estado constitucional, el ciudadano y las instancias estatales no pueden aceptar la ilusión fiscal. Eso está clarísimo. Por eso es que yo siempre he sostenido que la norma antifraude es de origen constitucional. ¿Cuál es la función constitucional de los tributos? En el Estado constitucional los tributos tienen un fin fiscal y tienen fines extrafiscales. ¿Cuál es el fin fiscal? Financiar los fines constitucionalmente legítimos por la vía de la recaudación. ¿Y cuáles son los fines extrafiscales? La redistribución de la riqueza hacia los sectores menos favorecidos y coadyuvar a la lucha contra el fraude de ley y la evasión fiscal. Ahora bien, ha cambiado la noción constitucional del tributo, porque ya la capacidad contributiva no es la base como era en el Estado liberal y en el Estado social. La capacidad contributiva es uno de los valores de la Constitución, pero otra vez debe ponderarse con los otros valores de la Constitución. ¿Cuáles? El deber de contribuir, el derecho al ambiente, por ejemplo, la regla de fraude, la regla de la proscripción del fraude de ley. O sea, hay una serie de principios de la Constitución que deben ser ponderados junto con contra la capacidad contributiva. Pero de otro lado, el tributo, constitucionalmente hablando, no debe ser solo entendido como el fenómeno tributario, sino que además hay que incluirle los deberes de colaboración tributaria. O sea, los deberes de colaboración tributaria tienen que ser respaldados por los aspectos tributarios de la Constitución. La actuación de la administración tributaria también tiene que cambiar, porque su actuación ya no es sino el cumplimiento de una finalidad constitucional. ¿Cuál es esa finalidad? La financiación del Estado.
en el marco evidentemente del respeto de la dignidad humana. Eso lo hemos conversado ya un poco. Por eso deben ser reconocidas por la sociedad y ser ejemplo de transparencia y responsabilidad. Eso es a los funcionarios, ¿no? Y hay más importancia en la eficacia que en la eficiencia. Esto es un poquito difícil de decir, pero la idea es la siguiente. Una administración tributaria no puede estar basada solamente en la eficiencia. O sea, la eficiencia tiene que ver con a cuánto costo hago las cosas. Soy más eficiente si lo hago a menor costo o en el menor tiempo posible. La eficacia no tiene que ver con eso. La eficacia tiene que ver con cuánto cumplo mis objetivos. Por eso es que en el modelo de la Constitución lo importante es la eficacia, que se cumplan los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? La recaudación con justicia, no la eficiencia. Y quisiera terminar simplemente diciéndoles que esta evolución lo que ha hecho es modelar los principios de la Constitución de manera distinta. O sea, si hasta aquí hemos llegado juntos, lo que hemos querido decir es que una Constitución puede ser o puede tener inscritos o escritos el deber de contribuir, el principio de capacidad contributiva, el principio de reserva de ley, etc., pero dependerá de cuál es el modelo de los intérpretes de la Constitución. Si estamos hablando de una Constitución liberal, los resultados y los caminos serán unos. Si estamos hablando de una Constitución en el Estado social, los caminos serán otros. Y si estamos hablando de un Estado constitucional, los caminos serán distintos. En buena cuenta, si queremos hacer derecho constitucional tributario en un Estado constitucional, tenemos que incluirnos dentro del paradigma de la Constitución. Y eso significa cambiar un poco el chip mental cuando interpretamos la norma, cuando interpretamos las sentencias y cuando escribimos sobre derecho constitucional.